Nos acompaña una figura pública muy conocida y un hombre de mucha presencia en los organismos del Estado, el ingeniero Adriano Sánchez Roa. Un hombre que parece muy joven, y lo es, pero muy experimentado. Fue, como ya dijimos, ingeniero agrónomo, además funcionario administrador del Banco Agrícola y director del Instituto Agrario Dominicano, escritor de libros de su especialidad, la agropecuaria, y también sus efluvios literarios lo dejó en novelas, libros de cuentos y libros de poemas. Y además es un ex senador de la República y en estos momentos funcionario importante, directivo, digamos, del Partido de la Liberación Dominicana, responsable de ayudar a construir la visión agropecuaria que tiene el PLD en estos momentos. Una persona muy competente, tuvo también unas andaduras en sus años de juventud por partidos de izquierda. Él nos acompaña para hablar un poco de la agropecuaria dominicana en estos momentos. Él ha escrito casi de todo sobre la agropecuaria, tiene una tendencia hacia la economía agropecuaria, a hacer análisis sobre este sector, el cual conoce muy profundamente, además de que trabajó en el campo. Fue de los agrónomos que anduvo en motores por campos y campiñas, desde agrónomo de área hasta ocupar puestos importantes en un ministerio tan trascendente, responsable en buena parte de la alimentación del pueblo dominicano. Como el gobierno ha dicho que todo anda bien en el sector agropecuario, vamos a escuchar la versión que tiene este profesional de la agropecuaria, don Adriano Sánchez Roa, sureño de pura cepa. Ingeniero Adriano Sánchez Roa, qué bueno tenerle por acá. Hacía mucho rato que usted no nos acompañaba. Creo que las tareas políticas electorales me lo habían robado y me lo habían llevado al sur profundo, donde luchó por una senaduría. Ahora no tuvo suerte, no, sí. Nunca es fácil luchar contra el Estado, pero usted es un hombre que dejó huellas de ser un gran trabajador como legislador y quién sabe tenga la oportunidad de regresar. Usted puede serlo tanto por su provincia natal como por, me imagino, la provincia de Santo Domingo o el Distrito Nacional. Le corresponden los tres lugares. Viví 5 años en La Vega también. Bueno, además la Vega, de manera que cuando viene a ver le tenemos por uno de esos territorios de nuevo en el Congreso Nacional. Lo veo bien, siempre joven, con mucha vitalidad, con mucho deseo de escribir, siempre está escribiendo, es decir, que usted es un hombre de trabajo. Quiera Dios que tenga la vida de Mario Vargas Llosa, 89, 90, 95 años, para que pueda seguir compartiendo sus conocimientos con nosotros. Fíjese, hay una diferencia muy notable entre la visión que tiene el PLD de cómo anda el campo dominicano y la visión que tiene el gobierno. Para el gobierno todo está muy bien. De hecho, en el Producto Interno Bruto aparece como un 4%, más o menos el crecimiento de la agropecuaria, que es muy bueno, pero el PLD así dice que ha sido un fracaso total. ¿Cuál es la verdad? Bueno, primero, bienvenido, saludar a su público permanente. Decirle, o repetir casi lo que dijo Balaguer a Fidel Castro. Ah, sí. Cuando Fidel Castro llegó en el 99 a la casa de Balaguer, Fidel Castro le dijo, yo vine a conocer su inteligencia. Y Balaguer le respondió, ahora yo tengo un poquito de la suya. Entonces yo diría que yo estoy aquí
y siempre me gusta venir porque me alimento de su conocimiento, su experiencia y su sentido común de las cosas. Ya. Eso, y yo digo que hablamos que la experiencia lo ve como vejez, pero la experiencia es, primero, oportunidad de estar vivo. Así es. Segundo, lo que la vida le permite, el lugar donde está para tomar la experiencia. Y segundo, tener la voluntad para eso. De manera que yo sé que cada vez que vengo aquí hablo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay que decir lo siguiente. Lo primero de todo es que el Banco Central se alimenta de las informaciones que le suministran las instituciones. Correcto. Por tanto, el Banco Central no investiga, no averigua y ni sabe lo que ocurre, sino copia lo que le dan. Entonces ocurre que... Bueno, cuando aparecen contradicciones o, leve, pero cuando se rompe la lógica de las matemáticas, y yo lo ellos sé, preguntan. Y yo lo sé porque a mí me tocó desde el Banco Agrícola también informar al Banco Central de entonces, que era exactamente el mismo gobernador. Entonces, el sector agropecuario, y lo he dicho muchas veces, no anda bien. Y no anda bien porque los resultados son los que hablan. Y en vista de que el gobierno se afana de decir que la cosa está muy bien y nosotros vemos que no está bien, yo lo que he dicho es que nos vamos a los hechos. Los hechos ya están por encima de la palabra. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son de que si el gobierno está trayendo, está importando 5.300 millones de dólares en el año 2024, y esa ha sido la constante año tras año. Es decir, el gobierno ha traído en estos casi 5 años más de 20.000 millones de dólares en alimentos. Entonces, la cosa no puede estar bien cuando el 70% de la habichuelas que consumimos viene de fuera. Y eso lo registra en su página el mismo Ministerio de Agricultura. Cuando se están trayendo, en el caso del maíz, más de 400 millones de dólares en maíz. Siempre hemos importado maíz. Pero no tanto como ahora. Bueno, somos más gente. No somos tanto más para... El turismo... No, menciona el turismo y menciona Haití. Bueno, no me calcule la población consumidora sin esas variables. Es importante que usted la mencione porque son de las que ellos dicen para engañar a la gente. La importación hacia Haití, por ejemplo, del 24, disminuyó en términos global y abarca la agropecuaria en más de 300 millones de dólares. Las exportaciones. Las exportaciones a Haití. Es decir, se está vendiendo menos a Haití que en el 18. Pero no por razones locales. Por las razones que fuese, pero lo que quiero decir es que la producción agropecuaria destinada para Haití hoy se necesita menos. Por tanto, debemos tener entonces más, porque se vende menos por allá. Por ejemplo, aquí se está trayendo cerca de 200 millones de dólares en leche. Siempre. Aquí, sí, siempre, pero no siempre se tenían 5.000 millones de dólares. El valor más alto que trajo el gobierno alguno, que fue exactamente el último año de Danilo, fue 3.000 y pico millones, 3.139 millones. ¿En qué año? Para el 19, porque el 20 ya se compartió entre los dos gobiernos. Entonces, el gobierno actual está trayendo, por encima de lo que siempre se traía, más de 2.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando que el gobierno está trayendo alrededor de 115.000 millones de pesos más que los gobiernos anteriores. Profesor, ¿cómo hacemos el análisis si negamos que hoy tenemos más turistas que ayer, si hoy tenemos no hay mayor exportación hacia Haití? Mayor demanda de alimentos desde Haití, una nación que está colapsada? Los dominicanos somos un poquito más. Muy poquito, además, ligeramente. Exacto, y además tenemos programas como el programa de alimento estudiantil ya en un 100%. Bueno, es que ese alimento estudiantil lo dejó el mismo presidente Danilo. Pero no es 100%. Pero le voy a decir... Ni siquiera en el 50%. No, lo dejó bien amplio. Lo dejó amplio, pero no llegaba al 50%. La demanda que pudiera haber mayor está muy por debajo de la importación mayor que se ha dado. Entonces, vamos al caso. Somos autosuficientes. ¿Qué significa? Que se produce lo que se necesita. Se importa, entonces no somos autosuficientes. Bueno, siempre se importa, aunque seamos pero no siempre se importa. No siempre se importa más de 300.000 millones de pesos. Bueno, exactamente, como usted dice, no tanto, pero siempre usted hablan de una reserva estratégica. Le voy a poner un caso nada más, porque el presidente de la República acaba de abrir la cosecha del arroz.
Sí, ahí él cometió un error de número. Creo que Pero le voy a decir algo. le dieron un número equivocado. No, y le voy a decir algo. Bueno, Faña, Leonardo Faña, Sí, dirigente alto del... Sí, ha corregido. Faña acaba de decir ahora, Sí. y lo vi anoche ahí, Sí. que al presidente lo están informando mal. Y Faña pone el ejemplo de todo esto que yo estoy diciendo. Básicamente el arroz... Por ejemplo, el caso del arroz. El arroz se estima que aquí el país consume cerca de 15 millones de quintales. Sí. Más o menos. Y se produce ya casi por ahí. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno trajo 4.700.000 quintales en el 2024. Si es verdad que produjo la autosuficiencia, ese arroz entonces que se trajo, ¿dónde está? Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo gobierno alguno ha dejado que se produzca lo que se consume sin tener una reserva técnica? Es que los gobiernos han tenido reservas técnicas sin necesidad de traer tanto arroz. Bueno, por ejemplo, está bien que la cantidad sea mayor. Danilo Medina pero y Leonel Fernández, traerlo. y yo diría que al principio de este gobierno no se traía de que 4 millones, casi 5 millones de quintales. Incluso, yo voy más lejos. Siempre la gente sabe, el pueblo dominicano, que el periodo de sequía de la República Dominicana es más o menos, porque el cambio climático varía la cosa, de diciembre a marzo, casi abril. Correcto. En ese periodo también se da la escasez, se da que no hay arroz. Entonces, siempre los gobiernos para diciembre tienen una reserva. La reserva que tiene este gobierno ahora es la que ha tenido siempre todo. Y yo lo sé porque a mí me tocó durante 2 años ser encargado de la política. Pero varía en cantidad. Varía en cantidad, bueno, pero no ha habido casi ningún periodo. Bueno, ahora vamos a tener un problema, entonces, como usted lo sabe. No, y el problema que yo digo que hay un problema ahora mismo. De mano de obra. Y le voy a decir otra cosa. ¿Cómo si nosotros trajimos casi 5 millones de quintales y supuestamente produjeron ese arroz? ¿Por qué el arroz no bajó de precio? Porque mientras más oferta hay, más bajan los precios. Mire, yo recuerdo una vez que teníamos el tema de los combustibles y los combustibles subían de precio y también aumentaba la venta. Desde el punto de vista de la racionalidad de las estadísticas, no había como mucha posibilidad de explicar. Sí. Hasta que todos nos recordamos, técnicos, periodistas y ciudadanos comunes, nos recordamos que Haití estaba ahí. Sí. Entonces pudimos comprender el fenómeno. Aquí hay unas estadísticas, usted lo sabe porque usted es un hombre del CONCON del gobierno, además de sus estudios académicos, y usted sabe que aquí hay unas cifras oficiales, muchas de las cuales son dadas por estimaciones por los mismos organismos públicos, tomando en cuenta una serie histórica de 4 o 5 años anteriores. Pero aquí hay lo que podríamos, mal usando la lengua, una exportación ambafil por debajo de las cuerdas. La de siempre. La de siempre. Sí. Y que en la medida en que Haití se desploma en su producción, la nuestra aumenta. Pero bienvenido, el contrabando, para hablarlo con más claridad. Y yo soy fronterizo. Sí. Y yo nací a 100 metros de Haití. Sí. En Carrizal. Estamos estudiando su nacionalidad. Estamos ahí. Por poco caigo allá. Sí, sí. El contrabando siempre lo ha habido. Pero la compra de productos dominicanos por Haití, contrabando no, ha disminuido tanto que las Naciones Unidas, durante por lo menos en 3 ocasiones del año 2024, se alarmó por el aumento del hambre en Haití. Fruto de su situación. Sí. Si hubiese aumentado la exportación de alimentos a Haití, el hambre entonces no hubiese aumentado en Haití. Sí. Que de hecho ha aumentado. Hay datos que yo... Eso créalo cuando usted vea que vengan de manera masiva y se... Bueno, le voy a decir algo. Ese tema haitiano, que para mí es el problema más grande que tiene el país ahora mismo. Nosotros, en Elías Piña se creó el centro comercial de Carrizal, que fue una llamada a tierra de nadie, pero que era dominicana. La recuperamos en el 17. La gente no sabe que República Dominicana recuperó una tierra de Haití. Sí, sí. Se hizo la obra, eso fue una de las obras que yo más luché, porque ahí mismo fue que nací. Exacto. Ese centro comercial, más una carretera que se hizo casi de Elías Piña
a Puerto Príncipe, que es la mejor de la isla, más que por esa zona había menos problemas de pandillas de aquel lado, llevó a que en el año 2024 el 41% de todas las exportaciones hacia Haití se hizo por ahí. De aduana acaba de dar los datos y habla de que se exportó 896 millones de dólares, de los cuales 372 fue por Haití, por Elías Piña. Por Elías Piña. Ahora, ¿qué ocurre? Que el mismo aduana de este mismo gobierno ha llegado a exportar 1.100 millones de dólares, es decir, bajó la venta hacia allá. Hay un problema que yo quiero desde aquí reiterarlo, porque el canciller acaba de decirlo en Naciones Unidas. Ocurre que en Mirvalé, una comunidad haitiana, está a 57 kilómetros de Comendador, de Elías Piña. En Mirvalé se acaban de instalar bandas que no habían. Correcto. Está circulando el video que el canciller llevó de que hasta ocuparon el consulado dominicano y violando todos los otros. Sí. ¿Qué ocurre? Que esa banda han ido rodando y hay ya personajes de la banda en Veladero, que eso a 4,5 kilómetros de nosotros ahí. ¿Qué ocurre? Que eso está teniendo un problema grave porque se está primero paralizando esa exportación que se hacía, importante para el país, y segundo, aunque no hay por qué temer, porque no hay que llamar a la población de Elías Piña que tema, pero hay que estar alerta porque hace un par de años, por Pedernal y por Imaní, las bandas comenzaron a secuestrar. Sí. Yo creo que nuestros ciudadanos tienen que tener más cuidado, porque ocurre que la frontera no es una línea y que tienen los guardias puestos ahí, no. La frontera es un territorio muy diverso. Por ejemplo, hay muchas lomas que no se pueden poner guardia casi. Hay sitios como el caso de Pedernales, o sobre todo Jimaní, que es marítimo. Pero ya en el caso de todos los que es tierra, pueden ponerse militares porque incluso ya los alimentos usted los puede mandar en dron. Pero es que sí, pero es que ellos hay zonas tan difíciles, por ejemplo, entre Pedro Santana. Pero eso no es tan abrupto. Entonces, lo que yo quiero decir es que ellos tienen forma de penetrar sin que nos demos cuenta. Exacto. Tienen forma de penetrar. Por nuestra negligencia. Bueno, entonces yo digo que nosotros tenemos que estar más alerta. La otra cosa es, se hacen estimaciones de cuántos haitianos hay aquí. Yo, como ese es un tema que siempre lo he estado estudiando, e incluso yo fui el presidente de la comisión del grupo parlamentario binacional entre Haití y República Dominicana, que crearon los dos congresos, cuando había congreso en Haití. Todo eso me ha llevado a tener datos, y para mí, cuando llegó el gobierno, aquí habían alrededor de 2 millones de haitianos. Bueno, ahora yo estimo que en este gobierno, en estos 5 años, ha entrado 1 millón más. Entonces yo digo, y quizás hasta coincido con usted, que el primer esfuerzo del gobierno, primero que la deportación, el primer esfuerzo es no permitir que sigan entrando. Y hay videos hoy donde del mismo Elías Piña están declarando gente que son comerciantes de ahí mismo como parte de la gente que llevan para deportar, dan la vuelta ahí mismo y cogen para acá otra vez. Sí, bueno, profesor, el tema haitiano es un tema permanente de la sociedad dominicana y siempre como hay estadísticas tan imprecisas, sí, de estimación. La mayoría son estimaciones por observación, etcétera. Las diferencias serán casi permanentes siempre. Ciertamente el Estado haitiano en que se encuentra constituye un peligro para la seguridad de la República Dominicana, y de ahí la importancia de seguir abordando el tema de la crisis haitiana en función de la República Dominicana, sobre todo de su seguridad, porque en lo personal pienso, estimo, especulo que las bandas deben de tener agentes de seguridad aquí informando cosas que ocurren en República Dominicana, porque, como usted dice, ellos están avanzando hacia la frontera, y a la hora de none, este es un territorio que ellos podrán o tendrán que cruzar en el caso de que, por ejemplo, un gran ejército multinacional los ataque. Por aquello de que el primer derecho es el derecho a la sobrevivencia. Pero vamos a dejar el tema haitiano
y vamos a seguir Yo tengo una propuesta que quiero rápidamente hacérsela, sí, el momento que sea sobre Haití y sobre Cuba. Pero en el caso de la agropecuaria, ya yo tengo por sentado que la postura suya es la misma de su partido, correcto, que ha habido una mengua, y algunos hablan hay un tal Forniel que habla de un descalabro el arroz de la producción agropecuaria. Aquí está produciendo, se está dejando de producir 3 millones de quintales de arroz, que es lo que se producía. Yo quiero que en el próximo segmento, si usted me lo permite, usted me identifique los principales rubros donde este gobierno ha fallado. Ingeniero Adriano Sánchez Roa, sureño, del sur profundo, profesor. Bueno, la posición suya está en consonancia con la postura del PLD. Correcto. No va bien la agropecuaria dominicana. No. Ustedes lo consideran que es casi un desastre. Ahí hay una contradicción rampante con los números oficiales y con lo que uno ve en los mercados, porque hay que decirlo así, porque uno come víveres, carne, huevos, pollo, más caro ahora, etcétera. Sí, y en el año que viene, si ustedes están en el gobierno, estarán más caros. Lo vamos a bajar nosotros. Y si yo vuelvo, y si a mí me eligen, dentro de 20 años estarán más caros. Yo le puedo decir bienvenido, ¿cómo lo vamos a bajar? No, usted sabe que ya eso no es posible. Los precios llegan y los precios siguen para arriba. Lo que se puede hacer es reducir la velocidad del aumento, pero ya no, si se siembra y hay más producción, bajan los precios. No volverán hacia atrás, hacia atrás. Incluso usted lo conoce bien porque usted es un estudioso de la economía agropecuaria. Nosotros tenemos una economía oligopólica en sentido general y eso no permite que los precios se muevan de acuerdo a las normas del mercado, de manera que por ahí no creo que lleguemos a muchos sitios. Pero dígame, ¿cuáles renglones específicos, 3, 4, con nombre y apellido, el gobierno ha permitido que la producción baje en relación a otros periodos? El que le interesa a usted, el periodo del gobierno de don Danilo Medina, porque usted está en política. Vamos a comenzar con el mismo que siempre se habla. Y vamos en el último año, que es el 24. En el año 24, el gobierno solo produjo 11 millones de quintales de arroz, cuando el mismo gobierno, en el 22, por ejemplo, había producido 13 millones y pico. Cuando Danilo Medina en el 18 había tenido 13 millones y pico. Es decir, la producción de arroz de 2024 fue 2 millones y medio menos que la producción de arroz del último gobierno completo y bien Danilo Medina, que fue en el 18. O sea, Danilo lo mantuvo en 13. Lo llevó a 13, lo fue subiendo. Lo llevó a 13 y pico, 13.700, 800. Eso es número uno. Número dos, la producción de habichuela solamente está supliendo el 30% de la habichuela roja que consume República Dominicana. El 70% se está importando de habichuela. No tiene nada que ver con un cambio de producción en San Juan. No, tiene que ver con la falta de semilla certificada. Semilla, primero, no la cantidad, y segundo, semilla de mala calidad. Hay que decir la falta de preparación de tierra, porque ocurre lo siguiente, bienvenido. Todavía el 72% de los productores son medianos, pequeños y muy pequeños. Y los pequeños necesitan que el Estado le auxilie, o si no, no pueden sembrar. ¿Hasta cuándo? Que lo de siempre. De la época del MSI, la época de todas esas cosas. Ese ahí. Tenemos entonces el caso del mismo cerdo. El gobierno manejó muy mal la peste porcina africana. Se la había manejado como el mismo PRD la manejó cuando Antonio Guzmán y cuando Hipólito era secretario, que era haber sacrificado los cerdos y le daba, en este caso ya a los 12 meses, a los 15 meses se podía, ya se acortaba el tiempo, volver a poblar, a hacer la cosa. Hoy tuviéramos nosotros una población, pero le voy a decir una cosa, hay peste porcina africana en más de la mitad del país, ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa situación ha tenido que más de la mitad de la carne de cerdo se está trayendo de fuera. Pero además, en el caso del pollo, oye, qué contradicción, a pesar de que ha habido momentos en que, ahora mismo, en este momento,
hay un gran problema con el pollo, sobre todo en el Cibao Central. Y es que el gobierno le dio, dejó que permitió que grandes productores entraran, o más que productores, suplidores de pollitas, y eso está creando una situación de sobreabundancia que está perjudicando a los tradicionales pequeños. Usted sabe que pequeños. ese es un problema de siempre, ¿no? No, pero que ahora mismo habían dos grandes. Pero en el gobierno de Danilo ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Que por asunto de comercio... Y usted sabe las razones, ¿verdad? No sé bien eso. Sí, usted sabe bien. Usted sabe que los productores y los importadores de pollitas no se someten a ningún planeamiento. Bueno, el problema ahora es que hubo un planeamiento de, a pesar de que no se necesitaba de incluir grandes, ha llegado el gobierno. ¿Y en los gobiernos anteriores eran enemigos del gobierno, los no, suplidores? Pero no se daba ese nivel tan grueso. Sí. No, pero eso no. Yo pienso que usted sabe usted sabe más que yo que cada gobierno tiene su grupito de suplidores y a ellos beneficia. Y a pesar de eso, el gobierno sigue comprando 100 y pico millones de dólares en pollo. Pollo traído fundamentalmente de Brasil. Pero además, tenemos otra situación. La leche. Estoy hablando de los productos que el gobierno está trayendo. ¿De dónde están los 5.300 millones de dólares que se compró? Estamos hablando nosotros del maíz. El maíz tuvo 200 millones de dólares durante los últimos tiempos. Subió ahora a 400 y pico. Porque de maíz no está sembrando. Se sembraba los precios internacionales siguen igual. Es una pregunta. No, han subido, pero no para el nivel de 400. Porque hay que decir que han subido, porque la situación del COVID transformó el mercado mundial. De hecho, Bienvenido, nosotros lo conocemos porque la gente quizás no se recuerda por los años. Bienvenido fue de los fundadores y de los... No hable de los años. En consenso agrario. No hable de los años. Bienvenido al consenso agrario que se reunía ahí frente al Estadio Olímpico. Don Fran Rodríguez. Don Fran Rodríguez, que Dios lo tenga en gloria. Exacto. Ahí se reunía. Y la fundación Bienvenido fue y ha sido siempre Ever. Un estudioso del sector agropecuario. La Fundación Frederick Ever. Bueno, sí. Me ayudó con el libro que está por ahí. No, y era que auspiciaba Consenso Agrario. Tú sabes que hasta el COVID, hasta la llegada del COVID, la producción que venía de fuera hacía que los precios bajaran en el mercado nacional. Claro. Ya con la situación mundial que se ha dado, de menos trabajadores, hablamos de los haitianos aquí, pero Estados Unidos y esas grandes naciones tienen problemas también ahora con eso. Ya la producción que viene prácticamente no permite que impacte bajando los precios aquí. Fíjense que a pesar de traer tanto alimento para acá, como quiera, siguen los precios altos. Y les voy a decir algo más, se está trayendo de todo. Aquí yo he visto chinola de Perú. Pero usted sabe por qué. Bueno, como... y ha visto China de Chile. No, y yo he visto... China de Chile. Y hay una batata mamey de Estados Unidos, que yo no sé cómo la gente se come eso. Exactamente. Es una cosa y yo tampoco sé por qué la permiten. ¿Qué necesidad hay aquí de importar batata? Porque en los días cuando usted era joven y yo también, era comida de los cerdos. Sí, no, y hay buena, qué sé yo. Buena tierra. Sí, buena tierra y buena experiencia. Buenos esquejes. Entonces, los alimentos fundamentales que necesita la República Dominicana se están trayendo de fuera. Bueno, además, pero la batata no está entre los fundamentales, ¿verdad? Bueno, no, la batata es un lujo. No, la batata es importante. Comer frito de batata es un lujo. Usted lo sabe. Uno salcocha la batata y le sirve como si fuera el plátano o el guineo. Sí, pero bueno, es muy poca cantidad. Entonces, el estudio que se ha hecho, bienvenido, del valor del alimento que República Dominicana consume, se estima que el 27 a 28, 29% de lo que nosotros consumimos viene de fuera. Esa cantidad. Por tanto, la autosuficiencia alimentaria está en 70 y pico. Pero no es una crisis del otro mundo. Bueno, Danilo se le entregó en el 2020 la autosuficiencia en 90. Eso dijo Danilo. No, y está... No digo que eso no, dijo Danilo, ahí están las cifras. Lo que pasa es que él tenía el dominio de las estadísticas entonces y podía jugar con ella. Están ahí. Como se juega ahora. No, pero bueno, ahora mismo, si usted se revisa la página del Ministerio de Agricultura, a pesar de una cosa lo que dicen ellos y otra cosa lo que está registrado. Sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, los 5.300 millones de dólares que se importan, eso está registrado ahora mismo. Yo creo que para una economía como la nuestra, independientemente de que ojalá fuésemos autárquicos y no necesitáramos importar nada. Aquí hay tierra para no tener que importar importar 5.000 y pico
de millones de dólares No. en alimentos agropecuarios no es una Por ejemplo, crisis. No ¿para es qué hay que nada del importar otro tanto mundo. ajo? Sí. Para poner otro ejemplo. Ahora estamos comiendo más Bueno, pero que aquí tenemos, aquí ¿cómo hay se 5 llama? millones. El gobierno mantiene, no sé Más por qué. sopa de ajo. Yo no sé por qué el gobierno mantiene 5 millones de hectáreas de tierra sin utilizar o subutilizada. Bueno, no es el gobierno, es la sociedad dominicana. Bueno, pero que el gobierno usted sabe, usted estudió en sus días de juventud la descampenización. Pero eso ha bienvenido. seguido. Es que cuando usted va, por ejemplo, y se da cuenta que aquí el gobierno debe auspiciar y preparar 3 millones de hectáreas de tierra para los pequeños y solamente está llegando a 600, 700 mil tareas. O cuando se da cuenta que la semilla, muchos agricultores para sembrar van al mercado a comprar semillas, y una semilla que le dé el sol, que no son semillas nada. ¿De dónde, de qué provincia usted es? La provincia de Elías Piña. Y en Elías Piña no hay tierras baldías. Elías Piña tiene 1.100.000 tareas cultivables. Sí. Y me atrevo a decir que no hay 300.000 cultivadas. ¿Y por qué? Porque por el auspicio, el gobierno no apoya lo como tiene que apoyar. Este gobierno. El gobierno actual. ¿Y el gobierno pasado? No apoyaba a los 1.100.000, pero lo apoyaba más. Yo llegué, mientras veamos las cosas así, bienvenido. mire, ingeniero, Cuando llegó Danilo, mientras veamos las cosas así en función cuando llegó Danilo, que llegó de el lo que hacía ministro, un partido, de lo que hacía el otro, sabiendo uno que se amplifica todo. Bienvenido. Este amplifica Cuando sus llegó Luis Ramón logros. Rodríguez, Mire, este amplifica sus logros. Sí. Danilo amplificaba lo de él. Acuérdese que Danilo entiende que dejó el paraíso terrenal aquí. Hipólito también dejó el paraíso. Leonel dejó el paraíso. Balaguer dejó el universo completo resuelto aquí en el país. Son políticos. Bienvenido, para no llevarnos de las palabras de los gobernantes entonces, y de los partidos. Quizás, yo digo que vámonos a los hechos. ¿Los hechos cuáles son? ¿Qué compraba República Dominicana pero de en aquí? este país no hay crisis alimentaria de ningún tipo. No puede haber si están trayéndolo de fuera. Pero, lo que hay crisis con los productores. Pero bueno, que están, si hay con qué comprarla, magnífico. La crisis son con esos productores de ajo. ¿Me entiende? Incluso hace 2 días publicaron, ocurre que en Constanza, la producción de ajo, cuando vino, el gobierno importó mucho ajo y había un problema. Entonces, el gobierno le recibió el ajo a ellos. Por hace 2 días están publicando que el gobierno dejó dañar ese ajo. Exacto, pero eso yo le puedo buscar los titulares de periódicos de los productos que dejan dañar los gobiernos, sí. Hasta libros. Entonces yo hasta libros que se supone que no deben dañarse. Vámonos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? El gobierno de hoy está trayendo más de 115.000 millones de pesos yo creo que anuales de alimentos. Lo importante, ingeniero, que nos vayamos a la sustancia de las cosas. ¿Por qué República Dominicana, en toda su historia agropecuaria, no es un país que hoy produce más? No el 100% de lo que nos comemos, no, más de lo que producimos. Incluso, bienvenido, yo me voy tan lejos. Usted sabe que, por ejemplo, los gobiernos PLDistas, todos, incluyendo el de Danilo Medina, fueron gobiernos urbanos. El último gobierno del campo que tuvimos aquí fue el de Antonio Guzmán. Sí, pero Danilo no fue tan urbano, porque esa visita sorpresa le cambió la situación. Por Dios, esa visita sorpresa. Danilo era el primero que sabía, lo decía en privado, que él no tenía una burocracia que le diera seguimiento a todos esos planes que él anunciaba los fines de semana. No lo había, profesor. Pero cuando él iba, eso no se puede. En cada campo eso resolvía 15, 20 problemas. No, por Dios. Y llevaba el gobierno al campo. Es que no hay tanto problema en un campo como 15 o 20. Digamos que Danilo hizo un gran esfuerzo, pero que la burocracia no le permitió, el ritmo de trabajo de la burocracia del Estado, la falta de financiamiento, que no llegaba a tiempo, la bulia, porque usted sabe más que yo eso, que muchas veces un tractor está detenido por un tornillo y no hay un funcionario que tenga la sensibilidad de ir y decir, carajo, manden a comprar ese tornillo allí en la ferretería. O busquen un mecánico que haga el tornillo. Eso lo tenemos en la sociedad dominicana, en todos los gobiernos. Ahora, lo que yo creo que debemos plantearnos es cómo nosotros podemos, de manera unánime, es decir, los grandes partidos,
tener la conciencia de que la mecanización de la agropecuaria es el presente y el futuro. Bueno, yo quisiera que el gobierno... Y trabajar para como eso. el DNI graba, que le digan eso al presidente, comparte con usted. Vamos a cortar, el día de hoy cortamos. Vamos a trabajar. Hay un problema para eso. Disminuir las importaciones. Hay un problema. Vamos a mecanizar, vamos a buscar las semillas certificadas. Las 612 áreas que no tienen agrónomos, vamos a llevar los agrónomos ahí. Pero hay un problema para eso, muy serio. Usted sabe que los amigos del norte no les interesa la mecanización. Porque ellos quieren mercado. Entonces, quien puede ayudar ahora es China. Entonces, los amigos del norte no quieren saber de los chinos ni bienvenido, en pintura. Mi propuesta es, incluso, no voy a decir, usted sabe que Cuba es un país con una crisis grande económica, pero que Cuba tiene una capacidad... ¿De qué? Capacidad, ¿De hacer salir del campo? No. Uno de los países de mayor capacidad profesional es Cuba. Nadie puede decir que no. Usted me habla de graduados. De graduados. Oiga la propuesta. Oiga, los campos de Cuba nunca, el gran error de la revolución cubana fue no mirar el campo. Pero el gran error del chavismo es no mirar el campo. No, pero vámonos a Cuba. Yo estoy hablando de Cuba, no agropecuaria, sino Cuba en general. ¿Cuál es mi propuesta actuar para Cuba? Cuba se puede tirar 15 o 20, 30 años como está. No es verdad que van a tumbar Cuba así. Con un problema de que se pasa 3 días sin luz, con un problema, con muchas precariedades. Mi propuesta es que las Naciones Unidas permita, para no decir Estados Unidos, que el socialismo chino, socialismo a la característica se meta en Cuba, que es un capitalismo, para que le permita a Cuba un mayor comercio de productos, para que le permita ese intercambio. Cuba cambiaría. Pero estamos hablando de nosotros, de la mecanización de la agropecuaria nuestra. Me voy entonces ahora a Haití. Yo creo que las Naciones Unidas, lo que hizo con la MINUSTAH, y lo que ha hecho con Kenia ahora... Profesor, usted me ha saltado de la mecanización nuestra. No, bueno, yo le voy a decir una cosa. Cuba no es nuestro ejemplo a seguir. Haití no es nuestro ejemplo a seguir. Yo lo que estoy diciendo es que para eso... Venezuela no es nuestro ejemplo a seguir. Bueno, nuestro ejemplo a seguir es Costa Rica. Bueno, pues nuestro ejemplo a seguir entonces, por lo que usted dice, es que el gobierno dominicano tiene que saber que es el gobierno para la República Dominicana. No importa lo que diga Estados Unidos. No importa lo que quiera Estados Unidos. Si necesitamos mecanizar, hay que mecanizar por encima del interés de otro país. Profesor, eso no es lo que usted quiere. Profesor, usted me está diciendo hoy algo que usted fue incapaz y su gobierno de hacer cuando ustedes estuvieron en el poder. Vamos a un segmento comercial yo le voy a contar lo que se hizo con Balaguer y el Estados Unidos. Ya Balaguer es historia, patria. Sí. Bueno, ingeniero Adriano Sánchez Roa, yo creo que el tema del sector agropecuario entre nosotros no es tan fácil su solución, porque conspiran muchos elementos, incluyendo uno muy difícil de solucionar, que es el tema de la mano de obra. Nosotros no nos hemos dado cuenta como nación que el proceso de abandono del campo ha sido muy intenso en los últimos años, y que hay de parte de los hijos de los productores hay una negativa, hay una negación del campo. No quieren seguir, por la razón que fuese, la vida de sus padres, y prefieren algo que es mucho mejor que una asada o un tractor en el sol, que es un motor montando muchachas elegantes detrás y llevándola a distintos sitios y deteniéndose donde ellos quieren para tomarse un refresco, para descansar. Y tenemos 3 millones de motores, que casi equivale a 3 millones de campesinos que han venido. Y hoy nosotros somos abrumadoramente una sociedad urbana, con una demanda de alimentos y de servicios que no podemos suplir, porque los campos, uno sale allí después del 9 y uno dice, wow, pero cuánta tierra baldía, sin producir, comparto sin todo cosechar. Eso, y el gobierno que debe compartir que eso. ahí hay que hacer una gran política
que incluya a todos los partidos con vocación de poder, entiéndase lo que tienen gente y recursos humanos para ganar unas elecciones, y hacer una política que los comprometa a todos y que tenga como eje central la mecanización del campo. Yo digo bienvenido. Estamos hablando para el país sin partidarismo. Exacto. Que República Dominicana tiene una oportunidad de convertirse, como comenzó Costa Rica, hablan como 30 años. Costa Rica decidió hace todos esos años ser una potencia agrícola. Incluso de aquí mismo se llevó variedades de yuca, variedades de guandul, y ellos desarrollan la variedad de nuestra y producen más que nosotros. Correcto. Entonces, nosotros tenemos, y yo le decía al presidente de la AMPA, a Tito Hernández, que es del PRM, que nosotros necesitamos como agropecuarios que los políticos de todos los partidos, los empresarios, los organismos internacionales, tengan más el lenguaje agrícola en sus discursos. Porque si nosotros vemos un discurso, nos damos cuenta que han ido sacando la parte agrícola. Es que ellos son muy urbanos. Y entonces nos damos cuenta de que se han ido olvidando lo que dijo Danton, John Danton, el filósofo francés, dijo la educación después de la alimentación. Exacto. La alimentación es lo primero. Lo primero. Y primero que la salud para dar salud. Así es. Entonces, yo digo que nosotros debíamos captar, y eso es lo que dice el libro que yo, el último que produje, y quiero hacer el libro yo. ¿Cómo se llama? La nueva agricultura, ese que está ahí. Ese libro La lo que nueva lleva, agricultura. Ese libro lo que lleva es, hace el recuento de 23 minutos de agricultura. ¿A qué lleva? A que nosotros comencemos a tecnificar más la agricultura dominicana. Lo llevé, fíjense que es un libro hecho por mí, que soy PLDista, y prologado por el presidente de la República del PRM, que es Hipólito. Bueno, pero yo creo que no es yo lo que digo es yo que creo que usted como profesional debe ubicarse por encima de los partidos. Bueno, sí, correcto, yo comparto eso que usted dice. Vamos a ver qué hay que hacer para mecanizar. Exacto. Mecanizar va a llevar varios beneficios. Primer beneficio, menos mano de obra, que eso es lo que estamos hablando. Porque no la tenemos. Segundo beneficio, posiblemente va a bajar los costos. Correcto. Y tercer beneficio, puede tener incluso un tipo de mejoría de la labor en preparación de tierra. Y va a incorporar mucha tierra que no está incorporada. Es. Segundo, yo digo la semilla. Sí. Yo digo la semilla, por ejemplo, hay que volver a los campos de multiplicación de semillas. Se siembra mucha semilla, se siembra mucha bichola en San Juan, ahí mismo. Usted sabe que avanzamos en eso. Pero ahora mismo estamos... Pero volvimos para atrás. Bueno, entonces, en la medida en que lo que usted acaba de decir, en los discursos presidenciales, el campo no ha ocupado un lugar en función de su importancia. Correcto. Entonces, la otra cosa es, y lo voy a hablar de mi colega, nosotros hemos ido dejando la especialización agrícola. Yo en mi caso, por ejemplo, en el caso mío, Adriano, yo terminé de una escuela muy buena en ese momento. Y desde que terminé, me recuerdo que Ramón Martínez Aponte, que era secretario técnico de Antonio Guzmán, me dio un curso, fui al Cairo haciendo un curso de arroz, no, de suelo. De suelo. Hice el curso, la maestría que se hacía en Bonao de arroz. Hice los cursos del café. Hoy no tenemos eso nosotros. No. Entonces, el profesional... Bueno, las escuelas de agronomía están en el suelo. Y de nuevos profesionales, pero también de especializarnos más. Cuando yo entro a YouTube, porque veo mucho YouTube en ese sentido, y entro, por ejemplo, a Brasil, entro a México, por ejemplo, a Colombia, me doy cuenta de un avance agrícola de conocimiento que no lo tenemos aquí. Mi sugerencia es que podamos importar, aunque se vayan rotando, 5 o 6 mil campesinos chinos. Bueno, yo diría mejor, más que eso, yo diría que comencemos a hacer más atractivo el campo para que la multiplicación de la familia, del campo que existe, no comiencen a coger para Desde acá. Hipólito aprendimos de tener eso. Que en la ciudad tiene un sexapil, que es muy difícil que el hombre del campo se sustraiga, y el mejor ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos el campo es similar en servicios de todo tipo a la ciudad. Eso lo quiere decir, vamos a llevar... pero está pelado. Bueno, sí, pero son, literalmente. Pero son campesinos, por ejemplo. Lo que le suple la diferencia es la mecanización. Europa, por ejemplo, tiene solamente el 3% de agricultores. Exacto. Pero produce
el alimento que ellos por la necesitan. mecanización. Entonces, porque nunca el campo podrá competir con el atractivo, el pero es que ya algo del la ciudad. atractivo, algo del cesapil que usted dice del pueblo, vamos a llevarlo al campo. Usted lleva un cine al campo y la gente terminará diciendo, yo prefiero ir al cine de la capital. Pero si al cine Porque se le agrega un beneficio económico, como me decía un por ejemplo, amigo la gente puede quedarse en la parte. Oiga, exacto, una parte. Por lo menos. Un amigo de la Romana me decía a mí, es que aquí en la capital hasta las mujeres huelen distinto. Y que hacen los cheques, dicen la gente. Entonces, yo digo que nosotros hay que tratar, porque agricultura tuvo... Hay que trabajar en agricultura eso. tiene un departamento que era para los hijos de los agricultores, que lo perdimos. Entonces, yo digo que nosotros debíamos empezar la política de que los que vayan naciendo se vayan entusiasmando con el campo y que una parte se quede, por lo menos. Ingeniero, tenemos que terminar, lamentablemente. Mi exhortación a usted es que como usted es un hombre de pensamiento, ojalá usted le dejara a las generaciones futuras un gran documento, un gran libro sobre qué hay que hacer por encima de la visión Yo quiero partidaria. hacer libro bienvenido que se llame Volvamos al campo. Pero mire, por encima de la visión partidaria, que nos ofrezca una especie de vademecum de cómo debe trabajarse en los próximos 20 o 30 años. No para que dependamos del campo, porque el turismo seguirá siendo, yo creo, el motor de nuestra economía por mucho tiempo, sino para que ese campo supla lo que el país necesita sin ser autárquico para bien sostenerlo. Correcto. Yo le agradezco muchísimo. Yo quiero trabajar eso, volvamos al campo. Gracias por estar conmigo aquí en este espacio. Yo espero tenerlo pronto. Gracias a usted, porque me alimenta mucho esa conversación. Quiero tenerlo pronto, pero quiero tenerlo con una... Que cambiemos el discurso partidario por el discurso profesional. Correcto, vamos a hacer eso. Muchas gracias y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.